Hola, hoy quiero contarles la historia de don Luis Francisco Alarcón, un hombre que vivió más de 90 años en territorio colombiano y que gracias a su edad y a su experiencia logró presenciar e incluso vivir varios de los hechos históricos del siglo XX y del siglo XXI que marcaron la historia de este país. Don Luis Francisco nació un 26 de agosto de 1923 en tierras boyacenses, específicamente en el municipio de Sogamoso, Boyacá. Era hijo de una familia campesina que traía por tradición la labor del campo. Se dedicaban principalmente a cultivar, cosechar y vender sus productos. Sin embargo, esta tradición se rompió con el padre de Luis Francisco, ya que para la década en la que nació Luis Francisco, la década de los 20, Colombia vivía un auge económico bastante notorio. El crecimiento industrial, económico y mercantil era algo notable y la familia Alarcón tenía que ser parte de ese crecimiento, por lo que el padre de Luis Francisco decidió dejar de lado las labores del campo para empezar a comerciar. Al principio comerciaba principalmente entre los departamentos de Boyacá y Santander, llevando productos de Boyacá a los Santanderes y trayendo producto de los Santanderes a Boyacá. El café, que estaba en auge en aquel momento, fue su principal producto de comercio y durante muchos años así fue. Sin embargo, llegó la crisis del 29, crisis en la cual el padre de Luis Francisco vio una oportunidad, ya que esta crisis redujo las importaciones y fortaleció el comercio local, por lo que el comercio y las relaciones entre regiones aumentó. El padre de Luis Francisco decidió dejar el café de lado y empezar a comerciar con nuevos productos, a la vez que amplió sus rutas de comercio, ampliándose a departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Meta, Casanare, ambos Santanderes, entre otros. Para aquella década, la década de los 30, Luis Francisco ya veía en su padre un comerciante exitoso y una persona que conocía bastantes lugares, por lo que decidió seguir los pasos de su padre. Luis Francisco empezó a acompañar a su padre por estas rutas de comercio. A la vez que empezó a estudiar, aprendió a leer, a escribir, matemáticas, historia, entre otras cosas. Pero con el pasar de los años la violencia bipartidista aumentó en el país. Entonces, el hecho de ir a una región que no compartiera los ideales que se habían establecido en tu región era prácticamente una sentencia de muerte, por lo que Luis Francisco tuvo que dejar de acompañar a su padre y a la vez que dejó la escuela para volverse de nuevo a internar en las labores del campo. A principios de la década de los 40, Luis Francisco se dedicó enteramente a las labores del campo. Sin embargo, esta idea de conocer nuevos lugares empezó a rondar de nuevo en su mente, a la vez que las noticias que llegaban desde Europa sobre la guerra que se vivía allí, de cierto modo él decía que influyó en su decisión, en la decisión de unirse al ejército, ya que veía que en el ejército podía tener esta oportunidad de conocer nuevos lugares. Se unió en el año de 1944, empezó su entrenamiento y con el pasar de los años se convirtió en soldado de esta institución. Mientras Luis Francisco estaba en el ejército, logró cumplir uno de sus objetivos y era el de conocer nuevos lugares, gracias a que el ejército le encomendaba misiones a distintas zonas del país. Sin embargo, con el pasar del tiempo no se sintió a gusto en esta institución, así que a principios de 1948 decidió pedir la baja. Estando a punto de hacerse oficial esta baja, llegó el 9 de abril de 1948, el día en que asesinaron al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, lo que desencadenó en lo que conocemos hoy en día como el Bogotazo. Sin embargo, varias zonas del país se convirtieron en focos de violencia a causa de este hecho, por lo que a Luis Francisco se le negó la baja, se le pidió de nuevo empuñar sus armas y fue enviado a distintas zonas del país para poder restablecer el orden público a causa de esta violencia que se vivía.
Luego de que el ejército haya restablecido el orden en ciertas zonas del país, el estado de emergencia se mantuvo, por lo que Luis Francisco no podía abandonar el ejército en aquel momento. Fue trasladado al norte de Boyacá a finales de la década de los 40, hacia 1949, y estando allí tenía que mentir sobre su lugar de origen, ya que los municipios del norte de este departamento eran municipios enteramente conservadores, y él venía del municipio de Sogamoso, un municipio enteramente liberal. El hecho de saber de que se venía de un municipio perteneciente al partido contrario era una sentencia de muerte. Y de hecho él tiene un ejemplo de que así fue. Estando ahí consiguió una novia de la cual se enamoró y le dio la confianza suficiente para confesarle de dónde era él realmente. Le confesó que era de Sogamoso. Ella no dijo nada, al parecer se lo tomó bien, pero se lo comentó a la familia. La familia, al enterarse de que él venía de un pueblo liberal, decidió invitarlo a comer, y apenas él llegó a esta cena a la cual había sido invitado, fue recibido con machetes, dagas, perros furiosos por la familia de la chica, por los vecinos de la chica y por varias gente que no podía permitir que un liberal estuviera prestando su servicio ahí. Logró escapar de estas armas y al día siguiente pidió su traslado, y en menos de una semana ya estaba de nuevo en su municipio, en Sogamoso. Sin embargo, al volver a Sogamoso, la violencia y los ataques contra él disminuyeron, pero se mantenían. ¿Por qué? Esta vez quien pagó los platos rotos fue su familia, ya que se enteraron de que Luis Francisco estaba en un pueblo conservador y se había conseguido una novia conservadora. Como ya los comenté antes, Sogamoso era un pueblo liberal, y pues el escuchar esto era una ofensa para los simpatizantes del Partido Liberal en el municipio, por lo que decidieron ir a la casa de los padres de Luis Francisco y acabar con todo. Rompieron con sus utensilios, les botaron la comida, intentaron quemarles la casa, y pues milagrosamente nadie resultó herido, ya que les alertaron de este ataque y lograron esconderse para no sufrir las consecuencias de esta violencia bipartidista. Al ver que esto, Luis Francisco decide abandonar el ejército un año después, con el fin de que no sea trasladado a nuevos lugares en los cuales pueda generar conflicto. Se retira y de nuevo decide incursionar en las labores del campo. Hacia la década de los 50, Luis Francisco se dedica completamente a las labores del campo. Descartó completamente la idea de volver al ejército y abandonó el sueño de ser comerciante como su padre. Durante mucho tiempo él comenta que no tuvo problema alguno con ningún grupo ni con ninguna persona mientras se dedicaba a las labores que pedía el campo. Sin embargo, mientras esto pasaba en Colombia, pasaron varios sucesos importantes. Uno de ellos fue la creación del Frente Nacional, un pacto político entre los partidos que habían provocado la violencia en años anteriores, el Partido Conservador y Liberal, en los cuales pactaban repartirse el poder durante los siguientes años. Sin embargo, esto no gustó a mucha gente y trajo consecuencias negativas. Una de estas consecuencias fue la creación de guerrillas insurgentes en contra de estos gobiernos. Estas guerrillas tarde o temprano llegaron y tuvieron contacto con Luis Francisco. Hacia 1980 Luis Francisco tenía ciertas parcelas de tierras repartidas en el municipio de Boyacá, en las cuales cultivaba o criaba a sus animales. A una de estas parcelas, que se ubicaba en el páramo de Ciscuncí del municipio de Sogamoso, llegaron miembros de la guerrilla de las FARC, con los cuales él tuvo contacto, que aunque él comenta que jamás fueron irrespetuosos, jamás lo hostigaron y jamás recibió amenazas, sí tenía que colaborarles, ya que de vez en cuando tenía que entregarles algún bulto de papa, de maíz o de lo que se estuviera cosechando para la época. También tenía que colaborarles con litros de leche o con la lana de sus ovejas, que aunque no era lo más adecuado para él, él lo entregaba sin problemas, ya que así podía mantener la integridad de él y de su familia, a la vez que podía seguir manteniendo su tierra.
Pero como en muchas zonas del país, luego de que llegaban las guerrillas, también llegaban las autodefensas. En el caso de Luis Francisco pasó algo similar. Aunque no tuvo contacto directo con ningún miembro de algún grupo militar, sí empezó a recibir amenazas, ya que muchas personas consideraban que el hacer esto era ser simpatizante de estas guerrillas. Para evitar problemas y asegurar la seguridad de su familia, decide vender las tierras que tiene allí y radicarse un poco más hacia el casco urbano del municipio de Sogamoso. En la década de los 90, ya con sus hijos mayores de edad, con un matrimonio de más de 30 años, Luis Francisco decide dejar de lado un poco las labores del campo y dedicarse a descansar. Le dio educación a sus hijos, los instruyó y la mayoría de ellos logró cumplir el sueño que tenía su padre de ser comerciante. Luis Francisco dejó este mundo en el 2016, luego de haber vivido 94 años de la historia de este país.